Perfecto, comenzamos. Ahí comienzo con la presentación. ¿Me confirman por las dudas que se vea bien? Perfecto. Sí, se ve. Bien, bueno, hablamos un poquito y varios términos ya salieron ahí que ustedes fueran diciendo, pero vamos a decir qué es Power BI, ¿sí? La teoría nos dice que es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente, ¿sí? Para trabajar sobre orígenes de datos diversos, que es lo nuevo, ¿no? Lo distinto que trae esta herramienta, transformando la información, ¿sí? En información coherente y interactiva, y esto, ¿no? Que trae atractiva visualmente. Algunos de ustedes comentaban, ¿no? Como hago reportes, ¿no? Pero quizás en otra herramienta es un poco más estático, más rústico. Bien, la herramienta lo que trae de novedad es que podemos trabajar con diversos orígenes, ¿sí? Los transformamos dentro de la herramienta, no hace falta que en las otras aplicaciones, sino que dentro de la herramienta, y la hacemos esta, ¿no? La hacemos linda, interactiva, ¿sí? Y novedosa. Podemos resumir todo eso diciendo entonces que es una herramienta de visualización. Porque a eso vamos, ¿no? Contamos nuestra historia mediante, no ya como números, como grandes tablas de datos, sino que nosotros vamos a hacer el hincapié en generar ese dashboard, ese tablero que también ustedes comentaron. Los diversos orígenes, ¿sí? Y acá con cada actualización quizás vamos viendo que aparecen más y más. Algunos comentaron sobre Excel, ¿sí? Pero podemos conectarnos a diversos orígenes. Los trabajamos dentro de la herramienta y generamos entonces ahora este reporte. Transformación, extracción, ¿sí? Crear dashboard, información y todo lo que ustedes comentaron, la toma de decisiones, ¿no? Mediante esto, mediante el análisis de los datos, nosotros lo que hacemos es la toma de decisiones. ¿Qué no es la herramienta? ¿Sí? Fundamental. No es otro Excel, no es que viene a reemplazarlo. Se podrían utilizar tranquilamente para un mismo fin, ¿sí? Pero no es que lo viene a reemplazar. De hecho, de manera conjunta, ¿sí? Hacen un equipo fabuloso. No es una herramienta especializada para informático, ¿sí? Lo puede utilizar cualquier persona. Entonces, más que nada también, aparte de resaltar qué es, vamos a decir esto, ¿no? No viene a reemplazar a Excel. Después tenemos, ¿sí? Las partes de Power BI. Power BI Desktop, que es lo que nosotros vamos a utilizar, que es descargar la aplicación desde la página oficial de Microsoft. Es libre, gratuita, ahora lo vamos a ver también. La aplicación entonces instalada en la PC. El servicio de Power BI, ¿sí? Que vendría a ser como la nube, digamos, del programa, y la aplicación mobile. Estas son las tres partes de la herramienta. Ahora veamos las características de cada una. Con Power BI Desktop, ¿sí? Que es la que vamos a descargar, el uso es totalmente, la descarga y el uso es totalmente gratuito, sin necesidad de una cuenta o un correo, ¿sí? Ahora bien, si tenemos una cuenta o un correo, nos podemos loguear, obviamente, ¿sí? Pero no es requisito. Todos nosotros ahora tenemos la cuenta UTN, con esa cuenta, ¿sí? Nos podríamos registrar. Vayamos a ver ahora qué pasa con el servicio y la aplicación mobile. Para utilizar tanto el servicio como la aplicación necesitamos de una cuenta. Ahora, esta cuenta no puede ser mi @Gmail, @Yahoo, @Hotmail, ¿sí? Tiene que ser una cuenta empresa, una cuenta educativa. Por ejemplo, ¿sí? La cuenta que tenemos ahora de UTN. Hasta ahí sigue siendo totalmente libre, simplemente es que nos tenemos que registrar, ¿sí? Mayormente utilizado para la visualización de lo hecho en el desktop, ¿sí? En la aplicación del escritorio. ¿Por qué? Porque el fuerte está acá, ¿sí? Ahí vamos a ver que tiene muchísimas cosas muy interesantes. El fuerte está ahí. Ahora, en el servicio, en la nube, ¿nosotros qué podemos hacer? Podemos subirlo, ¿sí? Después quizás presentarlo, ¿sí? Y acá dice, para interactuar con otros usuarios, que es quizás trabajar de manera colaborativa, como nos estamos acostumbrando ahora, necesitamos de otro tipo de cuenta, ¿sí? Una cuenta Pro. Una cuenta Pro ya es una cuenta paga, ¿sí? Nosotros no vamos a tener que pagar nada absolutamente, pero sí conocerlo, ¿no? Que hay diferentes, entonces, opciones. Descargarlo y hacer el uso totalmente gratuito, tener una cuenta. Ya esta cuenta dijimos que tiene que ser educativa o tipo empresa, y por otro lado, sí, para interactuar, una cuenta Pro.
Esto es así en general, ¿sí? Después podría darse el caso de que nuestra empresa ya tenga un convenio y entonces no es que no es que se tiene que pagar algo aparte para una cuenta pro, sino que decimos, bueno, yo por ejemplo trabajo en una empresa donde ya todos podemos trabajar de manera colaborativa, pero porque es el convenio, digamos, que tiene ya la empresa, ¿sí? Todos podemos interactuar con, subir, digamos, al servicio reportes y que después nuestros compañeros puedan también interactuar. ¿Se entiende? Entonces, generalmente es así. Para cuentas, ¿sí? De nuestro tipo, por ejemplo, tendríamos que, si queremos interactuar con otro usuario, una cuenta pro. Ahora, si ya nuestra empresa tiene otro tipo de convenio, ¿sí? Ya nos tenemos que adaptar a la característica de nuestra empresa. ¿Se entiende hasta ahí? ¿No los perdí? Perfecto. Bien, buenísimo. Esta es la interfaz de la herramienta, ¿sí? Para los que lo descargaron, quizás me quedó acá algún cosita de otro color, pues me quedó la presentación de antes y hubo una actualización a principio de año. La cinta de opciones, ¿sí? O barra de herramientas, similar a todo el paquete Office, ¿sí? Que siempre que selecciona un elemento, quizás aparece una nueva solapa. La barra de herramientas, la página del reporte, ¿sí? Que vamos a ver que en Power BI se la llama lienzo. Las distintas vistas, ¿sí? Acá tenemos 3 iconos en el lateral, que es la vista del informe, del reporte que estamos creando, la vista de los datos y la vista de las relaciones. En el otro lateral, ¿sí? Tenemos las estrellas de la herramienta, que son las visualizaciones, ¿sí? Que se vienen, de hecho, siempre actualizando. Con cada actualización por ahí aparece alguna más. La interfaz, entonces, de la herramienta. Ahí me quedo. Ya por último, ¿sí? de la presentación, los bloques de creación, ¿sí? La lógica de cómo vamos a estar trabajando. Conjunto de datos, perdón, dije la lógica de cómo vamos a esa es la siguiente. Conjunto de datos, ¿sí? Nosotros nos podemos conectar a una simple tablita, ¿sí? Puede ser algo muy sencillo como una tabla de Excel, como podría ser una combinación de muchos orígenes, ¿sí? De distintos lugares, los transformamos, ¿sí? Les damos cierta lógica, obviamente, para poder trabajarla dentro de Power BI. Con este conjunto de datos creamos visualizaciones, ¿sí? Una visualización puede ser tan simple como una tarjeta que quizás me representa un número, ahora ese número, ¿sí? O ese dato que vaya a representar da algo, ¿no? Un aspecto significativo, algo me está contando a mi historia, como puede ser algo más complejo, cual gráfico combinado, un mapa de colores, ¿sí? Visualizaciones. Me conecto al grupo de datos, ¿sí? Creo mis visualizaciones, las organizo dentro del lienzo, dentro de la página, generando entonces esto que ustedes comentaban y que hemos dicho, ¿sí? Nuestro panel dashboard. Y así entonces crear nuestro informe. Esto que comentábamos todos juntos, entonces, me conecto a un conjunto de datos, creo visualizaciones, las organizo dentro de la página, ¿sí? Para generar un panel y así entonces tener el informe. Ahora sí, por último, esto un poquito de lo que comentábamos, que son las fases, son los elementos, ¿sí? De Power BI, y ahora las fases. Dijimos que primero para empezar a trabajar necesitamos sí o sí obtener datos. Eso siempre va a ser nuestro primer paso. Una vez que obtengo esos datos, hay veces, ¿sí? En las que necesita prepararse esa información. ¿A qué se refiere preparar? Podríamos decir eliminar alguna columna, alguna fila, ¿sí? Crear un filtro, ¿sí? Ajustarlo. Todo eso lo vamos a trabajar en la fase de preparación. Después de esto, podríamos llegar a necesitar trabajar las relaciones. Si yo me conecté a más de una tabla, ¿sí? O bien si dividí mi tabla, que era gigante quizás en distintos grupos, tengo que pasar por la fase de modelado, que es donde editamos las relaciones. Creamos las visualizaciones, ¿sí? Con todas estas visualizaciones que vamos a ir conociendo, y llegamos entonces a nuestro reporte. Ahora bien, estas son todas las fases, ¿no? que se pueden trabajar dentro de la herramienta. Podría darse el caso de que me conecto a una tabla, ¿sí?
O yo la trabajé ya en otra herramienta, como por ejemplo en un Excel, entonces no tengo que pasar por la fase de preparación de datos. Podría ser por esto, ¿no? Porque ya la trabajé en otro lado, o bien porque yo la descargué y así tal cual como la descargamos del programa que fuera, ¿sí? Ya está lista para trabajar. Podría ser que es una sola, entonces no tengo que trabajar con relaciones, ¿sí? Entonces no es necesario siempre pasar por todas estas fases. Ay, se me fue. Así como puede ser que no sea necesario, puede ser que llegué hasta este punto, creé un reporte. Bien, pero el mes siguiente vuelvo a cargar otra información, volvemos entonces a comenzar y ahí podría darse el caso de que tengo que pasar por la fase de preparación o bien que tengo que pasar por la fase de modelado. ¿Sí? Ahora sí. Bien. Entonces, ¿sí? ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Les quiero dejar acá a mano el link, no hace falta que lo hagan ahora mismo, ¿sí? Pero acá tenemos el link directo, ¿sí? De la página oficial de Microsoft, dijimos que es totalmente gratuito. Ahí entre otro lado. Por ahí. Sí. ¿Sí? Vamos a ir acá abajo de todo, tuk tuk. Y en algún lado dice descargar. Acá. Ahí ahora no lo encuentro, se actualizó, se ve distinto. Les paso el link, ¿sí? Y lo chusmeamos. Una vez que le den clic a descargar, ahí que ubiquen dónde hay que descargarlo, les va a preguntar alguna característica de la PC y no mucho más. Creo, a los que los descargaron ahora recién, creo que les pregunta también el idioma y listo. Siguiente, aceptar, ¿sí? Pero si quieren lo pueden hacer después a conciencia más tranquila, como ustedes lo vean. Inicio la herramienta por primera vez, vamos a ver. Les voy a pasar ahora unos archivitos a los que nos vamos a estar conectando, ¿sí? Pueden hacerlo como ustedes quieran, lo pueden hacer conmigo a la par, ¿sí? Hay, en otros cursos, algunos se conectan con dos PCs, con una PC, con un celular, para ir llevándolo, ¿sí? A la par. Si no pueden ver la clase y después lo intentan hacer solos, después se guían con la grabación, eso lo manejan ustedes. Si alguien lo está trabajando un poquito a la par conmigo y se traba en algún lado, me avisan, ¿sí? Que lo vamos viendo, pero ustedes ahí miden su ritmo. Inicio entonces la herramienta, esta es la vista que tenemos, fíjense que no estoy logueada, dice iniciar sesión, y vamos a ir a un informe en blanco. La interfaz de la herramienta, ¿sí? Cinta de opciones, las distintas vistas, vista de informe, vista de datos o de tabla, relaciones, ¿sí? Y esto que dice DAX, consultas DAX, que por el momento no vamos a tener nada. Bien, acá en el lateral, ¿sí? Las visualizaciones, y acá vamos a ver, ¿sí? Los datos a los que estemos conectados. Les paso por el chat. Acá estamos, acá. Les paso por el chat los archivitos con los que vamos a estar trabajando ahora. Atención, Power BI, clase 1. Vamos a ir con ejemplo y ejemplo 2. Cargando copias. A ver si se las mando ahí, ¿ven algo? Ahí sí. Uy, se tardó. Me da dudas. A ver. Díganme si lo pueden abrir. Si no, directamente ya los voy a subir acá y les voy a pasar el link para que entren. Para que entren. Si no se cargó Belén, vos acá. sabés que yo no veo el chat, disculpame, Ok. no tengo habilitado el chat, me parece. Claro, eso por estar como invitado. Pero acá hacemos esto. Les voy a pasar ya esto directamente acá y les paso el link.
Copiar vínculo. Chun, 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 chun. A ver, ahí lo subí, díganme si acá. Si pueden ingresar ahí. Van a tener que ingresar logueados, ¿sí? Si hacen clic ahí, logueados con la cuenta UTN, los lleva como al SharePoint de esto, ¿no? Educación, ejemplo, ejemplo 2. Ahí para que ya puedan tener todo a mano. ¿Sí? ¿Se ven? Ok, buenísimo. Se ven. Buenísimo, gracias. Les va a pedir loguearse. Los que no, quizás no puedan entrar de una, ahí loguearse con la cuenta UTN. Mientras les muestro de qué se trata. Son tablitas, ¿sí? Muy inofensivas, porque vamos a ver de qué se trata. Ejemplo y ejemplo 2. En el caso de ejemplo es una que dice hoja 1, ¿sí? País, cantidad de, supone ser, ¿sí? Es total información totalmente ficticia, cantidad de cuarteles de bomberos por país. Ok, tenemos acá un listadito. Después tenemos en el archivo de PDF un listado de países, ¿sí? Y supone ser información totalmente ficticia, hospitales, ¿sí? Por país. De hecho es un número muy chiquito, fíjense, ¿sí? Hospitales por país. Vamos a ir al reporte y nos vamos a conectar a estas dos tablas, a un Excel y a un PDF. Desde la solapa inicio, obtener datos, ¿sí? Acá encontramos un listado, pero vayamos a más, que nos va a dar más opciones. ¿Sí? Verifico acá, busco mi origen, el que fuera, vemos que hay un montón, ¿sí? Y en este caso es un libro de Excel, lo podríamos haber hecho bien desde este icono también, desde este icono también, ¿sí? Tenemos las opciones. Conectar. Nos pide que elijamos dónde está la ubicación del archivo, y acá les comento, ¿sí? Mientras le doy clic. Ejemplo. Lo que hace la herramienta acá es conectarse a la ruta, ¿no? ¿Cuál es la ruta? Todo esto que está acá, que es el nombre de mi PC, ¿sí? Dónde está alojado, en qué carpeta, subcarpeta, etc. Entonces, la herramienta se está conectando a esa ruta, a esa dirección. Por lo tanto, si yo después le cambio el nombre, si lo estoy trabajando ahora desde la carpeta de descargas, como para avanzar con la clase, y después lo muevo, ¿sí? Lo llevo hacia otra carpeta, ¿qué va a pasar con mi archivo? Cuando yo lo vuelva, movemos el archivo, ¿no? Lo trabajé en descargas, cerré todo, guardé, y después acomodamos esto en una carpetita, clase 1, etc. ¿Qué va a pasar con mi reporte de Power BI? Cuando yo lo vaya a abrir, me va a decir, ok, algo se rompió porque no lo estoy encontrando. ¿Se entiende? No nos asustamos, vamos a ver cómo resolver ese tema, pero más que nada suele pasar esto cuando descargan, lo trabajan desde la carpeta de descargas y después algo pasa, así algún error encuentran. Es por esto mismo que les comento. Así que ahí, le doy, lo tomo. Nos muestra la vista previa de la información que encuentre. En este caso encontró hoja 1, ¿sí? Esta misma tablita, una pavada, pero tildo el casillero, y le damos clic a cargar. Si yo no tildo, ¿sí? Cargar no va a aparecer. Si hacemos clic acá, no va a aparecer. Ahí. Apareció acá nuestra primera tabla, ¿sí? Abro el listado, vemos que dice hoja 1, columna bomberos, columna país. Esto nos da la pauta de que nosotros trabajamos con las columnas de una tabla, ¿sí? Entonces nuestras columnas tienen que ser inteligentes. Entre comillas, esto lo podemos tomar, es relativo, ya vamos a hablar al respecto, pero mientras menos columnas tenga, ¿sí? Mejor, más fácil va a ser trabajar. Fíjense que acá dice una columna, obviamente en este caso, ¿no? Dice país, dentro de la columna está cada país la cantidad de bomberos. Fíjense que si yo tuviera si tuviéramos la información organizada al revés, lo hago acá un segundito para que se entienda. Si yo tengo la información de esta manera, de repente copio, pego y transponer,
¿sí? Me voy a encontrar con que en Power BI voy a trabajar con todas estas columnas. ¿Se entiende? Totalmente innecesario, porque vamos a ver cómo después se vuelve complejo trabajar acá con tantas columnas. Si lo podemos organizar para minimizarlas, ¿sí? Mejor va a funcionar. Bien, doble clic o bien clic derecho y vamos a encontrar algunas opciones. Dentro de estas opciones, la opción de eliminar y de cambiar nombre, ¿sí? Cambiar nombre y le pongo ejemplo, _Excel. Selecciono, ven que está seleccionada en este momento, ¿sí? La tabla, al igual que todo el paquete Office, siempre que seleccionemos un elemento, van a aparecer solapas exclusivas de ese elemento. ¿A qué me refiero con esto? Ahora aparece con la solapa herramientas de tabla. Selecciono la columna, aparece la solapa herramientas de columna, ¿sí? Selecciono esta, herramientas de columna. Al seleccionar, entonces, algo va a aparecer, algo va a pasar dentro de las solapas. Vayamos a la vista de datos, ¿sí? Y la tabla que esté seleccionando, porque ahora vamos a conectarnos a otra, es la información que voy a estar visualizando, ¿sí? Selecciono esta, entonces vemos esta información. Vista de relaciones, y así lo vemos al momento. Minimizo acá un segundito. El nombre de la tabla, ¿sí? Y las columnas que contiene esa tabla. Vista del informe, y vamos a conectarnos ahora al PDF. Busqué acá, no aparece, así que vamos a la opción de más. Más, elijo PDF, ejemplo 2. Y veamos qué nos ofrece. Veamos lo siguiente. En este caso dice... Belén. Sí. Creo que, no sé si Agus levantó la mano, perdón. Ah, dale, gracias por el aviso. Sí, hay quien me quiere comentar. Yo sí, no puedo acceder al archivo. No tengo acceso, no te está bloqueado. Me pasa lo mismo a mí. Bien, ahí reviso, gracias. A ver. Veamos acá. Deberían poder todos. A mí lo que me pasó, perdón, en una Sí. primera instancia es, al querer descargar desde el chat, también me decía que no tenía permiso, pero entrando en el link de SharePoint, ahí sí lo pude hacer. O sea, si yo quiero descargar el PDF o el Excel, no me deja. Pero acá pero sí. si voy al link de clase 1, ahí accedo al SharePoint y desde ahí sí lo pude descargar. Ah, ok. Ahí, chicas, ¿quieren intentar? Desde el link. Porque por lo que veo... Bueno, me vuelven a avisar, ahí si pueden. Voy a revisar acá. A ver. Sí, deberían poder. Cambio. Ahí, a ver. Ahí les di como todo. ¿Me avisan, chicas? Estoy intentando lo descargo y me dice no tiene permiso para descargar este archivo y si toco en el archivo tampoco. Si entras acá a este link, ¿entraste desde este link? ¿Lo estás viendo? Sí. A menos que yo esté haciendo algo mal, pero... Es que me hace un poquito de ruido porque si alguno puede, como deberían tener poder todos, pues todos tienen como el mismo permiso. Pero ahí lo vemos, si te parece sigo acá y después lo reviso bien. Ok. Vale. ¿Querés que pruebe subirlo yo? O sea, que lo mande yo desde el chat. A ver, dale, porfa. Dale, sería buenísimo. A mí me pasa que me deja entrar
pongo la contraseña, pero cuando parece que quisiera ingresar, me vuelve a decir acceso denegado. Hay que probar. A ver. Y si lo intentan desde Teams, vamos a ver. Ahí. Ahí le damos compartir y lo pongo libre para todos y después lo resolvemos. Personas que elijas. Puede ver. Puede editar. Personas de ahí. A toda la facultad. A ver, ahí. A ver, intentemos ahí. Les puse como editar, como a toda la facu completa. Intentemos ahí. Bien, sigo acá un cachito. Me van avisando igual, ¿sí? Si no lo sumo ahora cuando hacemos un videito, aprovecho y les mando todo por mail. Sí, si estuviéramos muy complicados. Bueno, me conecté al PDF y acá nos encontramos con que tengo una tabla, ¿sí? Y una página. En ambos casos la información es exactamente la misma porque el PDF de hecho solamente tiene esto, ¿sí? Después vamos a conectarnos a otros datos y vamos a ver qué es lo que diferencia hay entre una tabla y una página. Acá en este caso la información es exactamente la misma porque solamente tiene eso, ¿sí? El PDF. Así que tomo uno de ellos, cualquiera, elegí el primero y le damos clic a cargar. Pero acá mientras quedo preocupada por ustedes. Así que me avisan por favor, si alguno lo puede, si alguna de ustedes pudo ingresar. Bien, me posiciono, ¿sí? Hago clic y vemos cómo aparecen solapas exclusivas de ese elemento. Vista de tabla, ¿sí? ¿Y qué voy a visualizar? No es que se hace una tabla gigante, sino que vamos visualizando a medida que vamos haciendo clic. Ejemplo Excel, ejemplo, ¿sí? A doble clic vamos a ponerle ejemplo PDF. Lo que selecciono es lo que estoy visualizando. ¿Sí? Veamos qué pasa con las relaciones. Ahora vamos a ver que los países se repetían, eran los mismos, ¿sí? Entonces ya vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Se generó una relación. Y esta relación la detectó la herramienta de forma automática. Vuelvo para la vista del informe, ¿sí? Veamos cómo cómo se van apareciendo, ocupando acá los distintos espacios. Nombre de la tabla con todas las columnas. ¿Sí? Les paso un link. Ahora nos vamos a conectar a una página web, ¿sí? Que encontré por ahí. No es de mi autoría, no somos dueños para nada. Les paso el link y nos vamos a conectar a ver qué es lo que nos trae. ¿Qué es lo que nos trae? En este caso dice, ranking demográfico de los países de las ciudades más pobladas del mundo. ¿Sí? Abajo hay un párrafo, ¿sí? Hay imágenes, y acá me encuentro con una tabla que dice el ranking de los países más poblados del mundo. Por otro lado, acá están las ciudades más pobladas del mundo, ¿sí? Pero hay más información. No es como el caso del Excel y el PDF, sino que vemos cómo tenemos, de hecho, propagandas alrededor, ¿sí? Otras notas, un juguete que estuve viendo para mi hija, que aparece ahí, la temperatura, ¿sí? Tenemos más información alrededor. Veamos qué nos ofrece cuando nos queremos conectar a esta ruta. Copio la ruta completa, ¿sí? Le doy acá a copiar, voy a Power BI, obtener datos y desde web, ¿sí? Le damos clic a más si buscamos web, o bien si está acá a mano, podemos tranquilamente hacerle clic. Básico, ¿sí? Voy ahí, pego la ruta completa. Antes de darle a aceptar, aceptar, continuar, vamos a verificar. Fíjense que le di clic ahí a básico. Verifico la ruta completa, que termina en .html, a aceptar. Y acá la herramienta me va a decir, bueno, vos te querés conectar a, esperen, esto ya no me di cuenta, me iba a pasar un segundito. Esto que voy a hacer ahora es porque yo ya le había dado permiso. Quiero que veamos alguna cosita que va a aparecer solamente la primera vez. Ahora ahora les comento. ¿Por qué no me aparece acá?
Acá. Yo ya le había dado permiso y quiero que lo veamos porque como yo ya había entrado, cuando entremos por primera vez nos va a aparecer, ¿sí?, algún mensajito. Ahí. Bueno, ahí me queda de otras cosas. Cerrar y aplicar, cerrar y aplicar. Cuando ingreso por primera vez, aparecen algunos mensajitos, algunas opciones que tenemos que editar. Como no era la primera vez que yo ingresaba a esa página, no me apareció. Entonces lo que hice fue borrar el permiso que ya le había dado. Ahí vamos de vuelta a aceptar. Y este es el mensaje que quería que veamos, ¿sí? La herramienta me dice, bueno, vos querés ingresar a esta página. Por un lado, nos preguntan si podemos ingresar de manera anónima o si tenemos que utilizar alguna credencial. Eso se va a dar en el caso de que queramos ingresar a algún lugar que necesita de usuario y contraseña, ¿no? En este caso es anónimo. ¿A qué nivel quiero acceder? ¿Sí? Abro el listado y fíjense que nos estaba llevando a la página inicial. Yo quiero ir hacia la ruta completa, donde estaba la nota esta, ¿sí? Después, acá para chusmear un poquito, Windows, si necesitaba ir a usar las credenciales, si necesito acá algún usuario y contraseña, cuenta de organización también si tuviéramos que loguearnos, ¿sí? Esto para el caso de que estemos ingresando a algún lugar que requiera, ¿no? Que sea privado. En este caso, como es una página pública, ingreso a la ruta y conectar. Nos pasa esto, ¿no? Que ya no es una sola tablita, entonces nos ofrece más información de la que necesitamos. En nuestro caso, nosotros necesitamos lo que está en la tabla 1, ¿sí? Es exactamente esto. Pero tenemos la tabla 2, ¿sí? Tabla 3, ¿qué me encuentro? Con información acá que parece ser la temperatura, tabla 4, ¿sí? Propagandas, acá notas, otras notas, ¿sí? Hace acá el tiempo, tabla 5, ¿sí? Y lo mismo. Entonces, aquí vamos con este ejemplo, que no siempre es el caso ideal. Este caso también es muy tranquilo. Sí, perdón, no sé si me querían comentar algo. Este caso también es bastante sencillo, pues si bien me conecto a una página, la tabla está muy simpática, ¿sí? No es que está toda desajustada y tenemos que ir a meterle mano. Ahí está bastante aceptable, así que cargar. Disculpa, te hago una preguntita. Dale. En esa opción de ingreso con credenciales, ¿podría ser, Sí. por ejemplo, para extraer datos directamente del ERP, del Data Warehouse, que nos permita conectar? Sí. Siempre que el propietario, digamos, también le dé permiso a esa cuenta. Sí, ¿Se entiende? perfecto. Sí. Gracias. No, nada. Bien, tabla 1 es a la que me acabo de conectar. Vista de datos y veamos, ¿sí? Al hacer clic vamos viendo los datos a los que nos conectamos. Doble clic, lo renombramos acá, vamos a ponerle ejemplo _web. Y entonces nos conectamos a estos tres orígenes. Vista de relaciones. Acá con esta nueva tablita no encontró relación, por lo menos de manera automática, ¿sí? Vuelvo para la vista del informe y acá tenemos estos tres orígenes a los que nos conectamos. Bien, así como nos podemos conectar a diversos orígenes, también podemos crear tablas dentro de Power BI. No recomiendo en absoluto, ¿sí? Son una gran cantidad de datos, ¿sí? No es la idea crearlos desde acá, porque de hecho la opción que vamos a ver es bastante rústica. Y se fue acomodando bastante porque antes era peor. Sí vamos a conocer esta opción para otras, sí vamos a ver que tiene varias funcionalidades, pero se los comento. Desde la solapa de inicio, introducir datos, y acá nos aparece esta ventanita en donde nosotros podríamos, ¿no?, cargar los datos acá a mano. Sí podemos copiar y pegar, por ejemplo, que antes no se podía. Entonces, si yo copié toda la información quizás de otro lado, lo puedo copiar, venir acá y pegar. Tenemos la opción acá de seguir agregando filas, seguir agregando columnas. Voy a poner país. Ejemplo, ¿sí? No sé. Vamos con Argentina, Brasil, Paraguay,
Chile, ¿sí? Hay algún listado de países. Ejemplo, vamos a decir 500, 600, 200, 450. Ahí. Clic derecho, ¿sí? También puedo eliminar. Si bien puedo crear esta tabla, no es que siempre podemos volver y editarla, ¿sí? Una vez que la ingreso. Vamos a ponerle acá el nombre de la tabla. Ejemplo, guión bajo, y le pongo ID, ¿sí? De ingresar datos. Cargar. ¿A qué me refiero con esto de que no podemos ir y editarlos? ¿Sí? Yo toco ejemplo Excel, vista de datos, acá ejemplo Excel, no es que hacemos un doble clic y lo podemos editar, ¿sí? Voy a ejemplo este que que acabamos de crear. No hacemos un doble clic y lo editamos, ¿sí? Una vez que lo ingresamos, ya lo ingresamos. Sí podemos agregarles columnas calculadas, ¿no? Sí podemos hacer todo lo que vamos a ir viendo, pero no editarlo, ¿sí? Como si estuviéramos en un Excel. ¿Qué pasa si se modifica el origen de mis datos? ¿Sí? Por ejemplo, no soy dueña de la página web, pero ¿qué pasa si se modifica ese listado? Siempre que nosotros le demos a actualizar, ¿sí? Se va a actualizar en nuestro reporte. Pero no lo va a hacer nunca la herramienta sin antes consultarnos. Por ejemplo, acá ven que dice ejemplo 1000. Es el Excel. Vengo para acá y de repente lo elimino. Tengo que guardar este cambio, ¿sí? Porque si no todavía es un borrador. Guardo el cambio. Y si yo quiero que impacte automáticamente, si cerramos y abrimos, por ejemplo, nos va a mostrar un mensajito avisándonos. ¿Hubo algún cambio? ¿Querés tomarlo? Está en nosotros de tomar o descartar. Ahora bien, si yo quiero, ¿sí? Actualizar, hay dos opciones. O puedo actualizar, ¿sí? Estoy en la vista de tabla, otra cosita que no les comenté. Vieron que cada vista pareciera ser que tiene distintas solapas. Como todo el paquete Office, ¿no? Es que se repiten las opciones, pero quizás varían un poco las vistas. Acá desde la vista del reporte tenemos la opción de actualizar. Desde la vista de datos, ¿sí? Actualizar. En la solapa de inicio, ¿sí? Actualizar. Si vamos a la vista de relaciones, también está por acá actualizar. Entonces, perdón, estaba acá. Quiero actualizar, podemos actualizar todas las páginas, ¿sí? O sea, todos los orígenes, o si quiero actualizar una sola. Si yo quiero actualizar una sola, voy a ir al nombre de esa tabla, clic derecho, y vamos a decir actualizar datos. Ahora, ¿de quién estoy actualizando? Únicamente del Excel. Ahí le doy clic. ¿Ven que dice actualizar solamente del Excel? Desapareció la fila de ejemplo. Si yo quiero actualizar todo el reporte, todos mis orígenes, hacemos clic acá. Y ahí vamos a ver cómo se actualizan todos. Es un arma de doble filo cuando nosotros actualizamos todos. Siempre dependiendo, ¿no? De con qué datos estemos trabajando, de dónde los hayamos tomado. Si de repente pasa lo siguiente, que ahora lo vamos a hacer a propósito. Si de repente alguno, ¿sí? Algún origen se rompe, se modifica o lo que fuera, fíjense que el PDF se llama ejemplo 2. Si yo le cambio el nombre y le pongo cambiar nombre, ejemplo PDF, dijimos que hace Power BI, se conecta a esa ruta, ¿no? Entonces yo le acabo de cambiar esa ruta que decía ejemplo 2, no existe más. Entonces si yo vengo para acá y le doy a actualizar, quiero actualizar todo el reporte, ¿sí? Pero donde encuentre un problema en alguno de los orígenes, ¿sí? Se trunca todo. ¿Ven que dice? 3 consultas están bloqueadas, o sea que el resto no es que se actualizó y solamente el PDF queda sin actualizarse, sino que el resto quedó sin poder actualizarse. ¿Por qué? Porque no se pudo actualizar el ejemplo PDF, ¿sí? Y acá nos dice, el mensaje también es bastante simpático porque nos comenta que no se pudo encontrar el archivo en toda esta ruta. Claro, lo fue a buscar y se llama ejemplo 2. Vamos a esa ruta y vemos que no se llama ejemplo 2, sino que le pusimos ejemplo PDF. Vengo para acá, le pongo de vuelta ejemplo 2. Y vuelvo a tirar la actualización a ver qué pasa. Ahí está. Ahí como encontró toda la información, ¿sí? Continúa.
¿Cómo lo ven? Bien, ahí Claudia, no sé, ¿me querías comentar algo? No, no, ya está. Lo que quería saber era si sí o sí había que subir un archivo al Drive, digamos, a la nube, o se podía trabajar desde la PC. Pero ahí vi que estaba en el escritorio el ejemplo. Puede ser. Ah, ok. Claro, no está en mi PC, no está en ningún... Claro, ahí entendí. No, no hace falta subirlo a ningún lado. Vos lo tomás desde donde vos quieras. Bien. Y si lo subo, tampoco hay problemas, ¿verdad? Claro, no, tampoco va a haber problema. Perfecto. Ok, bien, me conecté entonces a estos 4 orígenes. Veamos entonces algunas características. Mientras yo más le detalle a la herramienta de qué tipo de información contiene, que igual esto se da como en todas las aplicaciones, ¿no? Mientras más le explique a qué se refiere, mejor va a ser la sugerencia. Me posiciono, por ejemplo, en bomberos, ¿sí? Es un dato número entero, entonces aparece su solapa herramientas de columnas, vemos cómo se llama la columna, la podemos modificar desde acá. Todo lo que nosotros hagamos en Power BI no afecta en nada al origen. Sea el origen un Excel, un PDF, una página web, ¿sí? Sea lo que fuera, no se entera para nada de lo que nosotros estamos haciendo acá. Entonces, tipo de dato, un número entero, pero si quisiera darle formato pesos, porcentajes, ¿sí? Agregarlo, quitar decimales. País. El caso de país es un dato tipo texto, pero la herramienta trabaja, ¿sí? Con mapas y demás. Si yo le detallo, mira, es texto, 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 y acá en categoría de datos le digo, esto corresponde a un país, ahí está la opción, la herramienta entonces ya va a trabajar conociendo esto. Entonces, ahora vamos a ver que si yo lo selecciono, después me va a sugerir crear un mapa, por ejemplo. A diferencia de que si no lo hago, me va a decir, bueno, es un texto más, entonces nos va a llegar a sugerir una tabla, por ejemplo. Vuelvo a este de acá. Vemos cómo se modifica el icono. País, abro el listado y le digo, esto corresponde a un país. ¿Sí? Estos dos de acá los dejo sin detallar, ¿ven? Lo dejamos ahí, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Pero hasta ahí me siguen, ¿cómo lo ven? ¿Vamos bien? Perfecto. Bueno, este fue nuestro primer ejemplo, acá como cómo conectarnos a los datos, conocer la interfaz de la herramienta, ¿sí? Vista del informe, vista de datos. Al hacer clic, ¿sí? Visualizo, no es que hacemos un doble clic y podemos modificar, vista de relaciones y vemos qué es lo que pasa, ¿sí? Acá vemos que con este ejemplo se creó una relación de manera automática. Vista del informe. Ok, quiero para llevarnos un pantallazo de esto que les comento de mientras más le explique qué contenido sea la columna, mejor va a trabajar la herramienta, veamos. Si yo hago clic, mírenme acá porque los que lo están para hacer la primera vez seguramente no puedan porque ahora tenemos que configurar algo. Pero yo le detallo acá, le hago clic a país. ¿Sí? Como le indiqué que corresponde a algo que puede ubicar en el mapa, me sugiere entonces justamente eso, trabajar con un mapa. Ahí lo chico. ¿Sí? ¿Qué me está mostrando? En los puntitos son las ubicaciones y yo digo, bueno, quiero que esos globitos, que yo sé que dan ganas de saber un poquito más de detalle, esto después lo vamos a ver ya en la hora siguiente o en la clase que viene, cómo configuro el mapa, ¿no? Yo quiero que se modifiquen esos puntitos, es lo único que voy a decir, ¿no? Que los tamaños signifiquen, ¿no? Respecto a las cantidades. Hago clic acá en bomberos, solamente eso. Entonces vemos que los tamaños entonces responden a la suma, ¿sí? De la cantidad de bomberos por país. ¿Esto por qué? Porque yo lo detallé, le indiqué que correspondía a ese tipo de dato. Si yo de repente tomo los datos que están en el ejemplo PDF, que no le indiqué que era un dato país, hago clic, simplemente hago clic, y la herramienta me sugiere una tabla. ¿Sí? El porqué de esto es porque es un dato tipo texto y nada más. ¿Sí? Como no le detallé que correspondía a un país, no me sugiere un mapa. No quiere decir que no lo pueda hacer, ¿sí? Yo desde acá me sugiere una tabla y nosotros vamos a las visualizaciones, que son todas estas, y las podemos modificar. Por ejemplo, pedirle que sea un mapa, ¿sí? De los puntitos. Espera que se me fue por otro lado, ahí.
un mapa como los puntitos, o de este tipo, que es el de relleno. Se me fue para abajo. Siempre se puede modificar, pero no es lo mismo que las sugerencias y que me arroja la herramienta. Lo saco. Tomo acá entonces el dato país, ¿sí? Y lo que sugiere. Me sugiere una tabla. Ok, y le agregamos la otra columna, que son hospitales, y vemos una tabla, ¿sí? Tipo texto, porque toda la información acá que encontró en esta columna era texto, y estos eran los números. Bien, les decía que si ingresamos por primera vez, ¿sí? Si ustedes ingresan por primera vez y quieren agregar un mapa, suele pasar, ¿sí? Le ha pasado a varios alumnos, de que no les deja, les muestra un mensajito de error. ¿Cómo? ¿Qué es lo que está pasando? En la solapa archivo, opciones y configuración, opciones, hay que habilitar algo en el campito de seguridad. Vamos a ir a seguridad, ahora les doy una captura, y hay que habilitar esta opción. ¿Sí? Si ahora después alguno intenta y ven que cuando elige la opción de mapa le aparece un mensaje de error, ¿sí? Es porque hay que seguir este caminito. Ahí, vamos a ver cómo está el pulso. Hay que seguir opciones, seguridad y habilitar esto de acá. Elementos visuales. Este de acá. ¿Sí? Les dejo acá la captura por si lo ven después. Vuelvo al reporte. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo, Belén, tengo una consulta. Dale. Hice algún intento de hacer estos mapas, por ahí Sí. quizás no en términos de países, sino yéndonos un poco más a Argentina, a provincias o incluso a departamentos, y tenía algunas dificultades. No sé Sí. si algo vamos a ver más adelante, pero bueno, no sé cómo tiene que estar el dato a nivel tabla para que me tome, digamos. Pero bueno, en una dificultad no lo pude hacer, así que intenté a nivel país, sí, porque bueno, entiendo que no hay mucha más variable geográfica, pero bueno, cuando necesitaba por ahí puntualizar un poco más por provincia o por departamento, me encontraba con algunas dificultades. Sí, es algo que suele darse, se sigue ajustando, porque no es algo que podamos acomodar de ninguna manera de forma manual. Esto lo trae el navegador, lo trae Bing, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo lo tome, nos pasa que por ahí elegimos algo de Argentina y lo tira en alguna parte de Europa. Tal cual, por ejemplo, Córdoba, España, Claro. o sea, tenía esas diferencias, viste, que no sé cómo acotarlo para que interprete que me refiero a Argentina puntualmente. Claro. Ahí, sí, porque justamente estaba escuchando y me pasó lo mismo, y lo que tenés que poner es el código de país. Ahí Le tenés está. que poner el código, viste, _AR de Argentina. Por ejemplo, alguna dirección, Buenísimo. no sé, Lago Argentino 346, Buenos Aires, Argentina, AR, una cosa así. Yo lo solucioné así. Eso Porque mismo me va a también decir. perdón. Perfecto. No, genial, genial. A mí me pasó de que no siempre, de que algunos muy caprichosos, muy caprichosos, teniendo _AR, Argentina, todo, no, ¿sí? Así que puede llegar a darse el caso de que alguno sea demasiado caprichoso, pero ya es como un extremo. Pero si no esto, ¿no? Como aparte del dato que tenés, como agregarle toda la información que te pueda hacer, ¿no? Más preciso el puntito. El caso código postal, por ejemplo, si en una columna más tener el código postal y definirlo, esto que decía el compañero, ¿no? _AR, coma la provincia también, como así. También podría darse si tuviéramos, ¿no? No, capaz que a veces es medio complejo, pero capaz a veces para el caso de los países, que es fácil encontrar latitud, longitud, ¿sí? Y descargar esta información. Pero sí, siempre el primer paso es intentar eso que decía el compañero, el código. Perfecto. Buenísimo, gracias. Bien, no de nada. Pero bueno, ahí como verán, es algo que les pasa a varios. Es algo común.
Bien, bueno, el resto, ¿cómo viene? Las chicas que no podían ingresar, ¿pudieron ingresar? Sí, yo Ah. ya pude. Lo que no me figura en el panel de Power BI es Ajá. la opción esta que te figura a vos. A ver, ya no me aparece. A ver. Capaz que cuando hacemos un clic te aparece herramientas de tabla. Esa, Ah, bien. esa. Es al seleccionar. Cuando selecciono o el título de tabla, aparecen herramientas de tabla. Si selecciono alguna columna, aparecen herramientas de columnas, pero es solamente cuando hacemos el clic. Ok, ahí está. Ahí Eso era. está. Buenísimo. Gracias. Bien. Y lo mismo con, acuérdense de esto, ¿no? Que más o menos es un poquito de esto, porque uno ya quiere llegar al tablero, pero es navegar, ¿sí? Sobre estas opciones, hacer un clic derecho, ver qué nos ofrece, de que si voy a la vista de datos, al hacer clic, ¿sí? Porque también está un poquito la idea de que me conecto a muchos datos, entonces mis datos se quedan acá una tabla gigante, y no, para nada. Bien, bueno, eso como primer pantallazo. Ahora vamos a trabajar con el archivito de educación, que les muestro de qué se trata. Es una tabla bastante más grande y lo que vamos a hacer ahora es pasar por la fase de preparación de datos, ¿sí? Esto que les comentaba, nosotros en Power BI lo que vamos a hacer es tratar de minimizar la cantidad de columnas. Pero se va a dar esto, ¿no? De que no siempre está tan específico para poder trabajarlo, para conectarnos y empezar a trabajar. A veces tenemos que modificarlo, no modificar los datos, sino que acomodarlos de otra manera que nos sea más práctico entonces de trabajar. Con este archivito vamos a trabajar, pero si les parece hacemos el corte de 5 minutitos, son y 20, volvemos y 25. ¿Qué voy a hacer? Esperen que vuelvo acá. ¿Qué vamos a hacer? Aprovechamos a tomar un vasito de agua, eso es así, pero les voy a pedir que no se desconecten porque yo verifico acá el listado, ¿sí? Y tomo asistencia para los que llegaron después de que tomé a primera hora, ¿sí? No voy a estar llamándolos por nombre, así que no hace falta que estén, se pueden levantar de la compu, de hecho, pero no se desconecten, ¿sí? Ok. Buenísimo, ahí está. Y 25 y 26 volvemos.
Bien, ¿estamos? ¿Están para seguir? Sí. Buenísimo. Tengo como ausente, por las dudas que esté y no lo haya visto, a Álvaro Madero. ¿Estás por acá? ¿Te vi? Bueno, listo, ahí está. Listo, listo. Bueno, comparto pantalla de vuelta. Vamos ahora con el archivito de educación. Este con el que trabajamos ahora, que fue nuestro primer reporte, ¿sí? Ahí, queda hasta ahí, ¿sí? Que era conectarnos a distintos orígenes, esas tablitas chiquitas, una página web, ingresar datos. Vamos ahora a pasar por la fase de preparación de datos, ¿sí? Inicio un nuevo proyecto, uno completamente en blanco, informe en blanco. No me conecto con lo anterior, porque si no se van a mezclar, pero no tienen información relacionada, puede llegar ahí a quedar medio raro. Así que uno completamente en blanco, obtener datos, el libro de Excel, importar desde Excel, porque es un archivo de Excel. Educación. Y veamos de qué se trata. Información supone ser, ¿sí? Información totalmente ficticia, supone ser, vamos a ver acá, los gastos anuales en educación que se dieron en todos estos países desde el 60 hasta el 2018. La información que tiene, fíjense que acá dice África, ¿sí? América, Asia, Europa, una sola vez, ¿sí? En este caso se creó no tiene el formato tabla, ¿no? Pero tiene la opción de combinar y centrar, con el fin de no repetir África, ¿no? Al lado de cada país, el continente al lado de cada país. Tiene un fin, tiene un porqué, ¿sí? Como está creado acá. Después que tenemos código, ¿sí? Guión, entre paréntesis, país. Desde 1960 hasta el 2018. Y hay varios en el medio que vemos que están en blanco, ¿sí? Que se supone ser que no se encontraron los datos, si esa información no se encontró, no está. Entonces, así lo tenemos acá. Vamos a ver qué es lo que pasa en Power BI. Power BI, y nos encontramos con lo mismo. Es un Excel y me sugiere acá la hoja completa y acá una tabla. Fíjense que vuelvo a esto, que no tiene formato tabla, ¿sí? Acá no dice diseño de tabla, no tiene el formato tabla aplicado, sino que lo que la herramienta interpreta como tabla no es que cuando encuentra ahí el contexto de todos los datos, filas y columnas unidas, dice, bueno, esto es una tabla. En el caso de que no, veamos, educación, me dice columna 1, 2 y 3, ¿sí? Una fila acá, otra fila que dice null, y más información. ¿De dónde sale todo eso? Son estas tres columnitas que están acá, 1, 2 y 3, ¿sí? Y acá arriba de todo, tuk tuk, fila 1, fila 2, fila 3 que está en blanco, ¿sí? Y después la información de los encabezados de la tabla en sí. Esto me sugiere cuando trabajo cuando elijo la opción de la hoja completa. Si vamos a la opción de tabla, no quita mucho, ¿no? Pero bueno, nos quita esas tres columnas que estaban en blanco, esas dos filas que aparecían por acá. Sí o sí igual tenemos que preparar los datos, pero lo ofrece de esta manera. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan? Porque hace un ratito nos conectamos a un PDF que nos ofrecía exactamente lo mismo en la opción de la hoja completa y de la tabla, para que veamos ahí cuáles son las diferencias. El camino más corto sería, igual es un paso, ¿no? El que nos ahorramos, pero el camino más corto sería elegir la opción de la tabla, que ya nos eliminó filas y columnas. Lo que voy a hacer es tomar para que veamos, ¿no? Cómo se hace. Selecciono. Si hacemos clic en cargar, lo que va a pasar es como hace un ratito que se cargan todos los datos y los trabajamos desde acá. Para pasar a la fase de preparación de datos, nosotros vamos a abrir el editor de Power Query, que quizás alguno ya lo trabajó porque también se puede acceder desde otros lugares. Si hacemos clic acá en transformar datos, nos va a redirigir, ¿no? Hacia el editor. Pero lo voy a cargar, así vemos desde donde tengamos presente que ya podemos ir directamente, o podemos cargar la información, y hacer clic acá en transformar datos. Los dos botoncitos, ¿sí? Los dos clics, nos van a llevar al mismo lugar.
Está cargando. Lo tenemos de esta manera para visualizar, ¿no? Que es completamente imposible trabajar así, porque de hecho ni siquiera sabemos qué contiene cada columna, o sea que sí o sí algo tenemos que hacer. Transformar datos, ¿sí? Transformar datos, y ahí abrimos el editor de Power Query, ¿sí? ¿Qué es lo que también hace tan potente la herramienta? Porque tiene, ¿no? Se puede trabajar desde acá, se pueden hacer todos estos ajustes conectados, ¿no? A Power BI. Este mensajito me aparece a mí, ahí está. La cinta de opciones, ¿sí? Consultas, hagamos a ver todas las tablas a las que estemos conectados, pasos aplicados. A ver, quiero verlos a ustedes, a ver si acá hay algo. No. Bien. Consultas, al hacer clic, ¿sí? Voy a estar trabajando con la tabla que esté seleccionada. En este caso tenemos una sola. Pero si tengo más de una, al hacer clic voy a estar trabajando en esa que esté visualizando en este momento, ¿sí? Todos los pasos que vayamos a realizar, acá van a quedar grabados. ¿Qué significa esto? Que si de repente aparece, vieron que tenemos hasta el 2018, si aparece más información y nosotros tomamos estos datos, si actualizamos, ¿qué van a pasar con los del 2019? Van a tomar todos los ajustes que nosotros hagamos ahora en este momento, ¿sí? Supongamos el caso, ¿no? De que nos olvidamos de algún país. Donde agreguemos ese país, ¿sí? Va a tomar, va a, entre comillas, va a sufrir todos los pasos aplicados, ¿sí? Los pasos aplicados, como el deshacer, por ejemplo, nosotros podemos deshacer sobre los pasos anteriores, pero no necesariamente tiene que ser el anterior, ¿sí? Podemos deshacer sobre todos en cualquier orden. ¿De qué va a depender esto? ¿No? De la lógica. Si de repente yo quiero eliminar una columna con la que después estuve trabajando, los pasos siguientes, como que ahí va a encontrar un error, algo raro va a pasar. Pero sí podemos deshacer sobre nuestros pasos, ¿sí? Antes de continuar, veamos que estos pasos que están acá ya se generaron de manera automática. El campo origen, hacemos un doble clic, es el que posee la ruta, esta ruta que yo les comentaba. Entonces, en el caso de que yo hubiera eliminado, modificado el archivo, por ejemplo, que lo cambié de ubicación, le cambié el nombre o lo que fuera, ¿qué vamos a hacer? Editor Power Query, origen, y modifico el origen, ¿sí? Desde examinar podemos directamente hacerle clic, o bien acá le ajustamos la ruta, ¿sí? Voy para atrás. Este pasito sobre origen. Después vuelvo para acá donde estaba. ¿Sí? ¿Estamos bien? Doble clic sobre origen, entonces, y si tuviera que ajustar algo sobre el nombre de mi archivo, la ruta de mi archivo, ¿sí? O lo modifico acá a mano, si fuera, por ejemplo, el caso del nombre, que le cambié el nombre, o bien, si nos queda más práctico, examinar, voy y le hago el clic donde sea que esté. Y después volvemos a donde estábamos. Tengo estos datos, ¿sí? Como punto número 1, esto que habíamos dicho, ¿no? Quitar filas y columnas, algo que quizás no estamos acostumbrados a realizar en Excel. Clic derecho, vamos a ver que aparecen opciones, ¿sí? Podemos seleccionar las 3 a la vez, utilizando Shift, ¿sí? Me muevo con las flechitas, selecciono las 3 a la vez, clic derecho, quitar, o bien quitar las otras columnas. Desde la solapa inicio tenemos la opción de administrar columnas, elegir columnas, quitar columnas, ¿sí? Vamos a encontrar que, como todo, ¿no? Hay más de un camino para llegar exactamente a lo mismo. Veamos qué pasa con el caso de las filas. No sé por qué aún, ¿sí? No llegó esto en nuestras actualizaciones, pero veamos que clic derecho y no ofrece opciones, ¿sí? Y lo mismo acá. Entonces, suele ser, siempre dependiendo de cómo estén nuestros datos, un poquito más complejo limpiar alguna que otra fila, ¿sí? Desde la solapa inicio tenemos la opción de reducir filas, quitar filas, y utilizando estas opciones es como las quitamos. En este caso quiero quitar la fila 1 y 2. Es bastante sencillo porque vamos con A superiores, ¿sí? Digo que se vuelve un poquitito más complejo cuando quizás una es una del medio, una X, ¿sí? Que no tiene, que tiene datos y que por algún motivo en particular la queremos limpiar. Quizás desde acá, ¿sí? Con inferiores, alternas y demás,
como no es tan sencillo como el clic y eliminar. Nada que no se pueda solucionar igual, ¿sí? Siempre ahí está el caminito. Ahora bien, no tenemos el clic derecho eliminar. Entonces, desde la solapa inicio, reducir filas superiores y vamos a indicar cuántas. 2. La fila 1 y 2. Se van guardando los pasos aplicados. Columnas quitadas, filas quitadas. Desde la solapa inicio, porque ahora nuestros encabezados quedaron acá, ¿sí? Desde la solapa inicio, usar la primera fila como encabezado. O bien, desde la solapa transformar, usar la primera fila como encabezado. ¿Sí? Encabezados promovidos, porque los encabezados que estaban se eliminaron, y tipo cambiado. ¿Por qué el tipo cambiado? Porque al encontrar quizás, si acá algún ajuste, detectó, modificó el tipo de dato de cada columna, ¿sí? Acá vemos que dice continente ABC, que significa tipo texto, ¿sí? Código país, tipo texto. Esto lo toma como número decimal. Ah, claro, antes estaba como número entero, quizás, o algo así. Antes capaz que lo tomaba como otro tipo de número. Bueno, ahí lo toma como decimal, ¿sí? De acá en adelante. Vamos hasta el 2018 que esté. Después del 2018, ahí está. Que no tenga ninguna fila de más, que quizás puede llegar a pasar. Ahí estamos. Columna, perdón, de más. Y hagamos foco en lo siguiente. El orden que va a tener mi tabla va a ser el mismo orden que tiene la tabla origen, ¿sí? No es que por algún motivo se reordena acá. No, lo toma tal cual. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia en este caso? Antes de hacer cualquier cambio, cualquier ajuste, fíjense qué pasó con los continentes. Los continentes habíamos visto en el Excel que tenía la opción de combinar y centrar. Con el fin de hacer más sencillo el Excel, ¿sí? Pero acá, ¿qué pasó? Acá me queda que África solamente está en Angola y el resto de los países está como null, están en blanco, ¿sí? Vamos con el otro que dice América solamente tiene Aruba. El siguiente que va a ser Asia, ¿sí? Solamente tiene al primero que aparece. Y así también con el resto. Europa también, ¿sí? Aparece solamente en uno, y lo mismo que nos quede. Oceanía, ¿sí? Entonces, antes de hacer cualquier otro ajuste, ¿sí? Vamos a rellenar esto de los continentes, partiendo de la base de que de que el origen es correcto, ¿no? Todo lo que está abajo de África hasta América son los países de África. Entonces, vamos a ir a la solapa transformar. Todo lo que veamos en la solapa transformar, que son algunas opciones que quizás ya conocemos, ¿no? Como por ejemplo, transponer, invertir filas, dividir columnas, ¿sí? Algunas cositas que se me ocurren que quizás pueden ya conocer. Todo lo que hagamos desde la solapa transformar, ¿qué hace? Justamente esto, ¿no? Modifica al dato con el que estoy trabajando. ¿Por qué resalto esto? Porque hay algunas opciones que podemos encontrar, tanto en transformar como en agregar columna, ¿sí? Puede ser que se repita. Y no hacen lo mismo. Lo que está en transformar modifica, ¿sí? A lo que estamos utilizando, y lo que está en agregar columna agrega una nueva columna con todo esto indicado, ¿no? Con el cambio indicado. Entonces, a ser conscientes de qué elijo. Igual siempre se puede volver para atrás, ¿sí? Pero el por qué aparecen dos veces es que una modifica al dato o a la columna elegida, y la otra me deja el origen tal cual, y agrego una columna más con el cambio solicitado. Bien, hasta acá ¿cómo venimos? ¿Qué les parece? ¿Bien? ¿Dudas? Dudas miles, pero bueno, por suerte te vamos a volver a escuchar, así que bárbaro. Bueno, bien. Esto que estamos viendo acá, ¿sí? Este mismo archivo, ahora después les voy a comentar, ¿no? Pero lo que yo les recomiendo es, de acá a la semana que viene, este archivo hacer exactamente lo mismo, el paso a paso de tomar los datos, parece pago, ¿no? Pero eliminar fila, columna, ordenar acá, ordenar allá, para también hacernos el hábito de dónde encontrar todas estas opciones. Bien, entonces, solapa transformar, y lo que vamos a utilizar es una de las opciones, por eso la muestro, ¿no? Porque es una de las opciones más comunes, esto de que
se descarga, o trabajo quizás con una tabla dinámica, que la tabla dinámica tiene mucho esto de que me resume, ¿sí?, a un único título y después tenemos el resto de la información, no es que se repite. O este caso de combinar y centrar. Entonces tengo el dato desde la solapa transformar, estoy seleccionando la columna y vamos a rellenar para abajo. Entonces, ¿cómo está trabajando? Toma ese dato y rellena hasta que encuentre otro dato, que en este caso sería América. Y así con todos. ¿Cómo verifico, sí, de una manera como un poquito más rápida que mirar toda la columna, de que todos que todos hayan tomado un continente? Abro acá el listado, ¿sí? Y cuál filtro, nos aparecen opciones. Acá. Perdón que apreté el otro. Podemos ordenarlo, quitar vacíos, ¿sí?, filtros de texto, pero ¿en qué voy a hacer hincapié? Acá, ¿sí? Con que no veo nulls, entonces significa que ya está, todos tomaron un continente. Al elegir esta opción, no de que toma el de arriba, ya me aseguro de que todos tomaron el continente correcto. Bien, tengo continentes, ¿sí? Tengo código país. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Fíjense. ¿Qué diría nuestra lógica? Nuestra lógica diría, bueno, son cantidades, ¿no? Supone ser montos de plata, y queremos trabajarlos. Ahora están separados por año. Entonces, si nosotros de repente queremos hacer, bueno, a ver, ¿cuánto gastó todo un continente, ¿sí?, comparado con todo otro continente? Así como está, tendremos que hacer clic, primero que sería bastante tedioso, estoy pensando en el cómo. No quiero decir que sería imposible, pero casi, porque tendríamos que hacer clic en cada columna y de hecho hacerle también una suma, como que no sería para nada amigable. Por aparte tendríamos que hacerlo cada vez con cada continente. Entonces, tenerlo de esta manera dijimos que no nos sirve. ¿Qué vamos a hacer? Desde la solapa transformar, ¿sí?, voy a hacer esto, anular dinamización de columnas. ¿Y qué es esto? Sí, que también se suele utilizar mucho, porque ya dijimos que nuestro fin es minimizar la cantidad de columnas, ¿sí? Y que no lo vamos a hacer desde otras herramientas, sino que desde acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Todo lo que es título, ¿sí?, va a pasar a ser una opción acá, dentro de las filas. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo voy a repetir la información, acá por ejemplo los países, por cuánto año tenga valor, tenga dato, ¿sí? Esto significa que voy a ver Angola, acá todos los países los veo una sola vez, ¿sí? Y se extiende en columnas. Ahora lo que vamos a hacer es extenderlo en filas. Podríamos pensarlo como una especie de transponer, pero nosotros no transponemos toda la tabla, sino que vamos a transponer cuando haya dato, ¿sí? Ahora cuando lo veamos va a ser un poquito más claro, pero para que estemos en contexto. Angola aparece una sola vez, en el 60 no hay datos, así que este de acá yo lo podría limpiar, ¿sí? 61 no hay datos, 62 no hay datos, ¿sí? Hay datos recién en el 78, había dejado acá, en el 78. Entonces todos estos que están acá están de más. Del 78 en adelante hay datos, ¿sí? Entonces lo que va a hacer la herramienta es transponer esto y a la vez limpiarme los datos en los campos en los que no había valor. Veámoslo. Selecciono desde el 60, mantengo presionado con Shift, en adelante, ¿sí? 60 hasta el 2018, tuk tuk, desde la solapa transformar a anular dinamización de columnas. Me posiciono ahí, fíjense que dice esto, ¿no? Que traduce las columnas seleccionadas en atributo valor, ¿sí? Atributo va a ser el encabezado de la columna y valor va a ser el valor que esté dentro del campo. Veámoslo. Entonces tengo Angola, ¿sí?, que era el primer país que estaba, 78 y su valor, ¿sí? Angola, 79 y su valor. Y así vamos a verlo, con todos los países, ¿sí? Burundi, 62, 67, hasta el 2018. Lo que nosotros hacemos es minimizar la cantidad de columnas, pero no con el hecho de solo las minimizo, sino que nos quede de una manera inteligente. Benín, desde el 60 en adelante. Atributo, ¿sí? Valor. Voy de vuelta por las dudas, ¿sí? Elimino acá este paso aplicado. ¿Qué fue lo que hice? Así teníamos la tabla,
selecciono solamente las columnas de los años. Desde la solapa transformar a anular dinamización de columnas. ¿Sí? En atributo voy a poner año. Acá, valor está bien. ¿Sí? Más de uno nos ha preguntado en los cursos, bueno, ¿y cuándo más lo uso? Y va a haber casos, ¿sí? Por ejemplo, hace poco hicimos un trabajo práctico con otro grupo, que es el mismo que vamos a tener nosotros, que tenemos las medallas, que decía oro, plata, bronce, ¿sí? Y de repente este chico me dijo, pero a mí me gustaría tener un filtro, ¿no? Un segmentador que me diga la palabra oro, plata, bronce, ¿sí? Que nos diga esas 3 palabras. Entonces, para eso teníamos que juntarlo todo y tener una única columna, ¿se entiende? Que al lado me diga país, oro, país, el mismo país, ¿no? Brasil, oro, Brasil, plata, Brasil, bronce, y al lado las cantidades. Entonces, siempre va a depender de lo que estamos buscando también en el reporte final, ¿sí? A veces no hace falta que son muchos grados que quiero minimizar la cantidad de columnas. A veces depende de a lo que quiero llegar en el reporte. ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Bien, no sé, me da miedo tanto silencio. ¿Estamos bien? Sí, Belén. Está bien. Bueno, gracias. Bueno, continente, vamos con este, ¿sí? Me posiciono en esta columna. Nosotros la clase que viene vamos a partir con este mismo archivo, ¿sí? Y vamos a volver a hacer estos pasos a otra velocidad y vamos a agregarle otras cositas. Así que yo recomiendo que lo practiquen. Pero vamos a seguir trabajando con este mismo archivo. En esta columna, ¿sí? Entonces me queda como dividir esta información. Por un lado tengo el código, por el otro lado tengo el país. Si lo quiero trabajar así, perfecto. Ahora quizás por algo estético, en algún lado yo quiero tener el nombre del país limpio, ¿sí? Entonces podríamos dejar esto así como está, desde la solapa agregar columna, porque esto dijimos que lo voy a dejar así como está. Pero quiero tener el dato país solo en algún lado. Siempre pensemos esto, ¿no? Que más allá de cómo está el dato y demás, que es una herramienta visual que después nosotros queremos que nos quede sin paréntesis, sin espacio, guión, etc. Entonces agregar columna, extraer, ¿sí? Y voy a extraer lo que está entre los delimitadores, que sería entre los paréntesis. El delimitador de inicio, al revés. El delimitador de fin, aceptar. Y acá apareció. ¿A qué me refiero con la opción de transformar y agregar columna? Fíjense que extraer justamente está en las dos. Como yo lo trabajé desde agregar columnas, este ni lo modificó y me agregó una nueva columna con el dato indicado. ¿Sí? Continente, código país, acá solamente el país, año, que está como texto, vamos a ponerlo acá como fecha. Va a hacer esto de la herramienta, siempre que alguno quizás ya sabe un poquito de lo que hablo, las fechas pueden ser ahí media caprichosas, al indicarlo como fecha nos otorga, nos indica un día mes, ¿sí? Después vamos a ver cómo lo podemos ajustar, pero por el momento día, mes, año. Valor, y estamos para volver al reporte. Todo cambio que yo haga acá, ¿sí? Todo cambio que yo haga acá para que impacte en el reporte, cerrar y aplicar. No cierro desde acá, ¿sí? Desde la flechita, desde la cruz, perdón, sino que cerrar y aplicar, ¿sí? Porque cierro el editor de Power Query y que impacte en el reporte, ¿sí? Acá donde vamos a estar trabajando. Año, ¿sí? Ya vemos que tiene un calendario, vemos que aparece una flechita, vamos a abrir a ver de qué se trata, es que se creó una jerarquía. Ya vamos a trabajar con esto, porque hay todo un tema con fechas, de tablas, calendarios y demás. Solamente por ahora conocer que está. Año, continente, ¿sí? Selecciono continente, en su solapa de herramientas de columna le vamos a indicar que es un continente.
código país, ¿sí? Podríamos dejar acá, a ver. Vamos a dejarle que es país o región, ahora hay que lo tomen. País, vamos a indicar también que es un país. Y el dato valor, selecciono el dato valor y le vamos a indicar que corresponde, ¿sí? Que trabaje con el dato moneda. Abro el listado, ¿sí? Si no es la moneda con la que quiero trabajar y la modifico. En este caso, ahí con pesos estamos ok. Selecciono, ¿sí? Herramientas de datos, herramientas de columnas, herramientas de tabla. Vamos a ver qué tenemos acá en la vista de datos. Voy a ver todo como nosotros lo dejamos. ¿Sí? Continente, código, país, año, selecciono. Y podremos ya desde acá, vamos a repasar todo esto, no se preocupen, ¿eh? Desde acá ya vemos que tiene el dato pesos, ¿sí? el dato como moneda. Y desde acá vamos a indicarle formato de la fecha, que nos deje solamente el año. Para que no nos invente ese 1 del 1, que tampoco es verdad. Bien, para cerrar entonces toda esta idea, creemos una visualización, ¿sí? 1 o 2. Vamos a ir bien a fondo, ¿sí? En las siguientes clases de cómo se configuran las visualizaciones, pero para empezar y sacarnos un poquito las ganas. Voy a decir país, me va a sugerir un mapa, ya sabemos eso. ¿Sí? El país ahora está marcado todo con puntitos. Como tenemos continentes, por ahora solamente voy a hacer clic en continente y veamos qué es lo que pasa. Lo diferencia, ¿no? Cada uno con un color. Tenemos cantidades que son la suma de todo lo que se gastó en educación, información totalmente ficticia. Hago clic y vamos a ver cómo se modifican las burbujas. Estos tamaños sí hacen referencia a las cantidades. Cierro. Dependiendo de cómo haga el clic, sí es lo que va a sugerir. Fíjense, ahora voy a hacer clic en valor, primero en valor. Entonces sugiere, no es algo que no podamos modificar, sugiere un gráfico, que en este caso es un gráfico de columnas. Primero elijo valor y después vamos a elegir continente. ¿Y qué está mostrando? ¿Qué me está mostrando? Un gráfico de columnas con todo, con la suma total, ¿sí? De los gastos en educación por continente. Esta visualización, así como está, copio, pego, podría copiarla y pegar, ¿sí? Así como está en la copia, digo, bueno, a ver cómo queda si hago un gráfico circular y vemos ahí cómo se modifica. Sin ir tan a detalle porque nos va a llevar ahí un ratito, nos va a llevar la clase siguiente. Pero ahí como para no quedarnos con las ganas, ¿sí? Lo que tiene de la herramienta, que ya vamos a ir conociéndolo, ¿no? Es que la interacción. Apenas yo creo las visualizaciones, veamos que si interactúo con el reporte, vamos a ver que el resto algo hace. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí llegamos hoy. A ver, ¿cómo estamos? Bueno, es con mucha información, ¿sí? Okay. Eso sí, y bastante que procesar, Okay. pero con ganas de, obviamente, seguir, ¿sí? Ni hablar. Ok, bien, buenísimo. Recuerden que tienen la grabación, tienen todos estos archivos, no es que no tienen que completar ninguna tarea, pero sí es sugerencia después a su ritmo, porque yo sé que voy a un ritmo quizás rápido para seguir todo el paso a paso, ¿sí? Pero la idea es aprovechar al máximo estas 2 horas y después tienen toda la semana para trabajar con la grabación, con el material, hacer el paso a paso, ir más allá, ¿sí? Tienen archivo, por ejemplo, en este caso es el de educación que es grande, ¿no? Ir más allá, no solamente es me ajusto estas 4 columnas, es ¿y cómo podría ser si? ¿Y qué pasa si? Que para eso es, ¿sí? De más está decir que si ustedes tienen datos y podrían ir trabajando con sus datos, sería genial, porque a veces uno está más empapado de su información y sabe específicamente qué es lo que le quiere sacar, entonces ahí es donde surgen más las preguntas, ¿no? Y salen más como las ideas. Así que bien. Belén, Sí. en el caso de que, bueno, ahora lo que yo haría sería volver todo para atrás de cero y arrancar, Bien. o sea, paso a paso más lento, como para practicar.
¿Qué sugerencia nos das en caso de que queramos aplicar algo ya propio de de nuestras áreas, digamos? ¿Qué debemos tener en cuenta para implementar como tarea una tabla ya que trabajemos, no sé, en el trabajo, una base de datos o algo, que vos digas, bueno, la tenés que tener más o menos ordenada así para que te resulte, o es como está? Bien, está buena tu pregunta. Para mí es pensar como en cómo están organizadas las columnas, porque viste que ahí cuando yo les compartí que todo se trabaja con las columnas. Es muy similar quizás a cómo uno, si alguno está habituado a trabajar con tablas dinámicas, vieron que las tablas dinámicas uno trabaja solamente con el encabezado. Así que como pensarlo un poquito de esa manera, y después si hay que ajustarla, como también pensarla cómo ajustarla en Power BI, que no hace falta ir a ajustarla en Excel, ¿no? Entonces, tomar los datos, ver cómo quedan en Power BI, ¿sí? Ver qué podemos hacer con las columnas, si están bien así, si hay que darle alguna vueltita más. Yo creo que en base a la clase de hoy es eso, es conectarnos a los datos y ver cómo cómo se visualizan en la herramienta y a ver qué ajuste hay que darle para empezar. ¿Está bien? Perfecto. Listo, ok, gracias. Bien, buenísimo. Sí, Belén, como sugerencia sería importante que los datos que lo obtengamos sean lo más claros y concisos para poder reflejarlos en las tablas, digamos. tal Me cual. parece, o sea, que los datos que obtengamos sean lo más fidedignos posible para poderlos desarrollar en el Power BI. Exacto. Sería Tal así cual. más una cosa. Tal cual, tal cual. De hecho, nosotros, la clase que viene va a estar enfocada a eso, ¿no? A conocer cómo se configuran todas las visualizaciones o la mayoría de las visualizaciones. Y después, hoy trabajamos con una tabla, ¿sí? En la clase que viene vamos a ver, tengo que trabajar con varias tablas, cómo las voy a unir, con qué me voy a quedar. Pensemos que todo todo lo que nos conectamos hace también, porque se suele trabajar con muchos datos. Entonces, si de repente estoy cargando información y estoy repitiendo datos, o estoy estoy trayendo columnas con las que no me sirven de nada y que no voy a estar trabajando, todo eso afecta al rendimiento del reporte, ¿no? Entonces, también depende después de las PCs y demás, por ejemplo, programa pesado. Por ahí le damos un actualizar y queda ahí como cargando, mientras más podamos pulir los datos y que sean eso mismo que vos comentás, ¿no? Como los que sirven, los concisos, mejor va a ser el rendimiento. Sí, Oscar. Yo voy a hacer exactamente como dijeron recién, empezar de cero para tratar de hacerlo directamente yo. Ahora he estado prestando mucha atención a la presentación, más que nada, y no podía hacerlo en forma conjunta y ir trabajando con el programa. Pero en cuanto a las dudas que surjan, las podemos ir volcando directamente en el grupo de WhatsApp para después despejarlo. O sea, no es necesario que se contesten ahí mismo. Claro, yo no estoy en el grupo de WhatsApp porque ahí es como más administrativo. Bien. Si en el canal general de Teams, o bien si me las quieres dejar a mí en el chat y yo lo preparo como para verlo en la clase, cualquier medio, también les dejo, ahí me haces acordar. Les dejo mi email, sanchez@mbelen. Perfecto. @gmail.com. Ya guardando el tema de las dudas para fijar entre todos. Dale, genial, sí. Eso mismo que vos decís, no esperen a la clase que viene porque a veces nos terminamos olvidando. En la semana surge algo y me pueden escribir por el chat de Teams en el canal general, que lo veamos todos, o por mail, como ustedes quieran. Buenísimo. Bien, bueno, eso sería todo, los libero, los dejo ahí repasando en la semana. Sí, Martín. Perdón, activé sin querer. No, está bien. Cualquier cosita, cualquier duda, me escriben, ¿sí? Lo que sí es necesario es que todos tengan acceso, así que si a alguno se le complicó con la clave, con el mail, con lo que fuera, eso sí no lo dejen pasar, así no pierden la semana. Yo, Belén, sigo sin poder descargar el Excel, sin poder entrar, acceso denegado me sigue dando, no sé por qué. ¿Te animás a mandarme a ver, los les pido a todos y espérame ahí y lo vemos juntas, ¿dale? Bueno, dale, gracias. Dale. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí le doy finalizar a la grabación. Bueno, Belén, listo, nos vemos el próximo jueves. Gracias. Dale, chao. Muchas gracias. Chao. Gracias, Belén. Chao, hasta luego.
Chao, hasta luego. Gracias, buenas noches. Bien, a ver.